Bueno, bienvenidos a todos. Otro viernes más de Psiquiatría en Tiempo de Virus. Hoy tenemos un lujo. Vamos a compartir con el profesor Amado Mayo Nieto, quien es, bueno, primero un psiquiatra de primera, con el que hemos compartido los primeros años en la International Society for Bipolar Disorder. Yo ahí lo conocí. Pero el hombre, yo no sabía que el hombre estaba en una crisálida cuando lo conocí, porque devino en maratonista y periodista científico de primera. Pasó de gourmet a, a un maratonista, y la verdad que muchos de ustedes, yo estoy seguro que lo conocen de disfrutarlo en Facebook, que es para mí uno de los mejores divulgadores de ciencia que he conocido en los últimos tiempos. Tiene unos artículos, publica casi diariamente unos artículos deliciosos en Facebook, imperdibles y particularmente Gracias. interesantes desde que arrancó la pandemia. También conocido como el hombre de las medias, así que no se puede ir del chat sin mostrarnos las medias que tiene el día de hoy. No, Pero no, no nada, quieran. básicamente es ya lo van a escuchar, un metodólogo de primera. Esta es su materia en la Universidad de San Luis Potosí, en México, y la idea de charlar hoy con Amado es este término que él inventó, infoxicación, que es cómo la información científica puede informar o desinformar dependiendo de su calidad y el modo en que es ofrecida. Así que nada, no perdamos tiempo escuchándome a mí, y si estás de acuerdo, Amado, arranquemos. ¿Mm? Claro. Bueno, pues repito, muchas gracias por la invitación. Me siento muy honrado de estar, sobre todo con ustedes, ¿no? A quien siempre he admirado y respetado y querido por la experiencia que hemos compartido. Y al mismo tiempo me siento muy comprometido para cumplir con las expectativas que acabas de crear en tu audiencia, ¿verdad? Muchas gracias, Sergio, por hacerlo, ¿verdad? Espero estar a la altura. Traje unas láminas introductorias como para hablar del tema en general y luego quizás charlar sobre temas específicos que se nos vayan ocurriendo, ¿no? Si les parece, ¿verdad? Sí. Entonces, nada más que yo no puedo compartir, solamente el anfitrión puede compartir. No sé si me tienen que dar permiso de compartir. Tú puedes compartir, a ver, espérate, sí, ahora puedes compartir, se supone. Ahora aquí, muy bien. Entonces voy a compartir la pantalla. Bueno, creo que es importante que este problema que se nos está presentando ahorita, que se está mostrando de una manera más importante nada más espérenme, en estos momentos, no es nuevo, ¿verdad? No es nuevo, pero como muchas cosas, la pandemia nos las está mostrando todavía con mayor magnitud, ¿verdad? Ahí está. Miren, yo le he titulado a esto, ay no, pero me equivoqué, espérenme. Hay una versión nueva. No voy a yo mostrarles. Perdón, perdón por no tenerlo listo. Que vengo de otra reunión. Entonces les decía que no es nada nuevo. En realidad, esto se ha venido viendo en los últimos, quizás en la última década, el serio problema que estamos viviendo de no saber qué hacer con la información. Aquí está, esta es. Y bueno, debo decirte, Sergio, que yo no inventé el término, la verdad, por ahí me lo encontré, ¿sí? De muchas maneras. De hecho, el término apropiado sería la sobrecarga de información o information overload, ¿verdad? Y yo de lo que quiero hablar un poquito para introducir este tema es el problema que tenemos con la sobrecarga de información, infodemia o infoxicación, como se le llame, y la toma de decisiones, que finalmente es en donde se aplica una información, en donde se nota pues, el efecto, la utilidad
la información, ¿no? En cómo estamos tomando las decisiones. Lo vamos a circunscribir pues a la información científica y en particular quizás a la información clínica, pero hay que señalar que esto aplica para todo tipo de información, incluyendo la información no científica, ¿verdad? Y esto es importante porque en algún momento quizás se consideró que la información científica, por ser científica, estaba a salvo de los vaivenes y de los asegúnes que tiene la información en general, los chismes, los comentarios, las mentirotas, pues eso como que lo asumimos que ocurre en la comunicación cotidiana del día a día, pero pues uno suponía que la información científica de entrada estaba blindada para cualquier tipo de distorsión, dado que estaba sustentada pues en metodología científica. El problema ha sido darnos cuenta poco a poco que esto no es así, que la información científica está sometida más o menos a las mismas características de la manera como se divulga y se comunica la información que no es científica. Bueno, ¿quién empezó bueno, si se fijan, empiezo con las conclusiones, ¿no? Y así ya digo en qué voy a terminar y al final sabremos si terminé o no terminé. Esto lo hago por el TDA porque luego a veces no acabo nunca lo que quiero decir, entonces siempre me gusta empezar con las conclusiones, ¿no? Al final de estas, lo que yo quiero mostrarles es que la medicina basada en evidencia es un paradigma pues que no acaba de cuajar, ¿verdad? Eso es algo importante. Por no decir que ya no cuajó, ¿verdad? Quizás, pero bueno, soy benigno y para que no se me vayan ahí a revestar algunos, diré que es un paradigma que pues, no acaba todavía de cuajar. No sé si por allá el término cuajar lo utilicen igual acá en México, ¿verdad? Que nos referimos a que no acaba de ser el paradigma esencial en que los médicos nos basamos para tomar decisiones. Otra cosa que quiero mostrar es que es muy importante tener en cuenta distinguir entre la calidad de la información, la efectividad de la información y la utilidad. Esto es, vamos a utilizar este modelito que se emplea en muchas cosas, pero yo creo que es útil, que es mostrar las diferentes esferas de control, ¿sí?, que existen en los procesos de flujo de información. Y finalmente vamos a terminar hablando del único remedio posible que existe. No solamente para la interpretación de la información científica, sino en estos momentos que vivimos de infoxicación de todo, pues el desarrollo del pensamiento crítico como única forma de poder combatir la sobrecarga de información. Y esto es muy importante para los que se dedican a labores pedagógicas. Si no se forman nuestros estudiantes bajo un paradigma de pensamiento crítico, pues de nada va a servir enseñarles estadística, metodología, farmacología, lo que sea, ¿sí? Y eso es lo que ha pasado, creo yo, y lo he escuchado muchas veces del doctor Strzelecki, ¿no? Y que él es un ejemplo, además, de lo que es pensar críticamente, ¿no? Entonces, yo creo que al ratito vamos a poder compartir, ¿no?, muchos ejemplos, ¿no?, de lo que es pensar críticamente. Bueno, este señor, como ustedes saben, Sir Archibald Cochrane, pues fue el que inició este movimiento llamado ahora medicina basada en evidencia. Publicó un folletito, un libretito, que fue muy influyente. El trabajo del doctor Cochrane fundó o hizo las bases de lo que posteriormente la Universidad de McMaster, en Canadá, pues consolidó como el gran movimiento de la medicina basada en evidencia. Y que ha predominado, digámoslo así, en la década de los 90s y en la primera década de este siglo, pues como el paradigma fundamental para la toma de decisiones clínicas. Sabemos muy bien que uno de los legados de Cochrane, pues es lo que hoy llamamos el proyecto colaborativo Cochrane, que es una de las grandes aportaciones de la medicina basada en evidencia, esta colección impresionante de revisiones sistemáticas que existen sobre todos los temas y que son una fuente pues, de referencia para salir de muchas dudas respecto
sobre todo la efectividad, ¿no?, de los tratamientos. Pero también, como veremos ahorita, pues la medicina basada en evidencia ha mostrado sus límites. Bueno, yo considero que las grandes aportaciones de la medicina basada en evidencia son en principio estas guías de práctica clínica que han aparecido en todas las especialidades y en diferentes entidades. A nosotros en particular, pues, nos ha tocado vivir, ¿no?, la elaboración de guías prácticas para el tratamiento del trastorno bipolar, y creo que han sido muy importantes. O sea, la aparición de guías prácticas, creo yo que son la gran aportación de la MBE, el que existan un documento de referencia donde se analice de manera sistemática, pues el grado en que cierta evidencia puede ser utilizada en la práctica clínica. Entonces creo que estas guías son, más allá de las deficiencias críticas que ya existen y que ahorita vamos a comentar, son una gran aportación de la medicina basada en evidencia. Y no quiero no dejar pasarlo por alto. Creo que también la medicina basada en evidencia ha servido para acotar esta medicina basada en la autoridad o medicina basada en la eminencia que existían en las décadas pasadas, ¿no?, en donde pues las cosas se hacían simplemente por la autoridad, ¿no?, por decisiones ad hominem. Entonces creo que acotar estas decisiones ha permitido que la discusión de los datos clínicos sea más horizontal, más accesible a los estudiantes, a los residentes, a toda clase de especialistas. Entonces creo que ha sido otra gran aportación, digámoslo así, democratizar un poquito las decisiones clínicas. Creo que la medicina basada en evidencia nos ha dejado muy claro cómo a veces el sentido común no siempre aplica, ¿verdad? Hay cosas que parecerían obvias y que sin embargo la evidencia nos muestra que no es así y que podemos correr graves riesgos si no sometemos a un escrutinio riguroso ciertos procedimientos. Pongo dos ejemplos que tienen que ver, por ejemplo, con el diagnóstico del cáncer de próstata, del cáncer de tiroides y del cáncer de mama, ¿no? Que en la actualidad, más allá de lo que parecería obvio, que sería como que vamos a detectar todos los cánceres posibles, pues ha quedado claro que no necesariamente la detección oportuna y temprana de cierto tipo de cánceres disminuye a largo plazo la mortalidad y sí pudiera incluso incrementar el riesgo de falsos positivos que lleven a cirugías innecesarias o incluso a trastornos emocionales por la angustia de haber sido diagnosticados con cáncer. Tanto así que, por ejemplo, en la actualidad, procedimientos como la detección de cáncer de antígeno prostático para el cáncer de próstata no está recomendado como un procedimiento de tamizaje en la población general. Entonces, este tipo de ejemplos son interesantes, son aportaciones, no hubieran ocurrido sin este gran movimiento. Creo que también la medicina basada en evidencia ha puesto en evidencia pues, la falta de transparencia que existe de pronto en muchos intervenciones, a veces no con la oportunidad que uno quisiera, pero finalmente las cosas, como dicen por ahí, flotan. Pongo un ejemplo muy específico, el caso del Tamiflu, de los Entamivir, que pues durante muchos años fue parte del cuadro básico de todos los países porque se consideraba pues un tratamiento esencial para la influenza, dado su supuesto papel terapéutico para disminuir el riesgo de neumonía, de complicaciones por neumonía en caso de influenza. Una vez que estos datos fueron revisados, sobre todo una vez que los datos fueron divulgados, porque el problema es que nunca fueron divulgados todos los datos de donde surgió esta recomendación, y una vez que se obtienen los datos crudos, los datos originales a partir de los protocolos, pues se pudo detectar que realmente el efecto protector de los Entamivir para disminuir el riesgo de neumonía es muy bajo. Tanto así que pues, la OMS dejó de recomendarlo como un tratamiento esencial y salió de los cuadros básicos, ¿no? Claro, esto sucedió después de que la compañía que lo fabricaba se embolsó $8,000 millones, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos se puso en evidencia la falta de transparencia.
Creo que las limitaciones, entre las limitaciones, creo que esta es la más, una de las más importantes. Promovió una jerarquía de evidencia que todos conocemos, ¿no? Esto de que pues, la evidencia tiene un valor A, B, C, de acuerdo al tipo de diseño epidemiológico, sin tener en cuenta la calidad misma de los estudios. O sea, si yo tengo 2 estudios clínicos controlados que me demuestran eficacia de un tratamiento, pues ya doy por hecho de que tienen una evidencia de alto nivel porque son producto de un RTC. Cuando, pues, podría haber un estudio observacional mejor hecho, que a pesar de que estuviera mejor hecho, no tuviera la jerarquía de evidencia. Entonces, creo que este es un problema que de repente se convirtió en darle, por ejemplo, a los metaanálisis todo el poder para poder decidir. Casi llegamos a un punto donde si no estaba algo sujeto a un metaanálisis, no había verdad. Cuando el problema de los metaanálisis, y como se puede ver leyendo cualquier metaanálisis elegido al azar de las colaboraciones con Cochrane, es que casi todas terminan, según mis pesquisas, el 70% de esas revisiones terminan diciendo que no hay estudios suficientes de suficiente calidad como para tener una conclusión definitiva. Entonces, el problema es que esta jerarquización de evidencia que puso en la lona a estudios sencillos, observacionales, casos y controles, cohortes no aleatorias, le restó capacidad para la toma de decisiones. Prácticamente se llega a un punto en donde el clínico puede estar muy limitado para tomar una decisión porque dices que no existe suficiente evidencia para poder tomar esta decisión. Entonces, creo que ese ha sido uno de los principales errores, o sea, más bien limitaciones del modelo de toma de decisiones basado en una jerarquía de evidencia, que yo creo que hay que modificar. Otra limitación que a lo mejor no podríamos atribuirle al modelo, pero que está relacionado, pues es esta manera de medir la calidad de la investigación clínica, que fue a través de bibliometría. O sea, ahora la calidad de un artículo no se mide por la congruencia, la validez, científica del diseño, sino por el número de impactos, el tipo de revista donde lo publicaste y las veces que te han citado. Entonces, esto ha dado lugar a algo que se ha denunciado en muchos foros, ¿no? Pues esta servidumbre que tienen ahora los investigadores hacia las revistas, esta forma de incluso hasta recompensar a los investigadores en función del número de publicaciones y el rating que tienen las revistas en que publican, ¿verdad? Entonces, eso pues creo que es uno de los grandes problemas que tenemos ahorita, ¿no? Otra cosa es que en este modelo de medicina basada en evidencia se supone que la validez científica es suficiente para que un conocimiento, para que la información pueda ser utilizada clínicamente. Y nos hemos encontrado en que pues hay muchas cosas, muchos datos, mucha información surgida de la investigación clínica que podríamos decir que tiene validez científica. Si uno se va al artículo, al protocolo, al diseño, al análisis estadístico, pues puede que uno no encuentre problemas, no encuentre limitaciones metodológicas a la validez interna, a la validez científica. Pero a la hora de la hora, la información derivada de ese protocolo, pues no se traslada a la práctica clínica. En otras palabras, no sirve para nada. En este sentido, hay un artículo que seguramente conocen, publicado por el doctor John Ivanides, que por cierto ahorita está en debate por un artículo que acaba de publicar sobre diagnóstico de COVID, pero bueno, este doctor de la Universidad de Stanford, en California, publicó un artículo que es ahorita central en todos estos debates, donde él propone así tal cual que el 80% de la información
derivada de los artículos publicados sobre investigación clínica no sirven para nada, 80%. Este artículo es con el que yo inicio mi curso, de hecho, en epidemiología clínica, y pues sí, es sorprendente saber que pues 8 de cada 10 artículos podrá tener información científicamente sólida, pero que probablemente no sirva para nada, ¿no? Además de que en muchas ocasiones ni siquiera tiene validez científica suficiente, tiene muchas deficiencias. Ahorita hablaremos un poquito más de eso. Y bueno, otra cosa es que la medicina basada en evidencia se ha vuelto muy vulnerable en la era de la posverdad. ¿A qué me refiero? A que en la actualidad, pues, cualquier cosa que yo quiero decir, basta que diga que está basada en evidencia para que ya, ¿verdad? Dé por hecho o quiera que den por hecho que es válida. O sea, ahora las fake news, o como le queramos llamar, siempre, como ahorita vamos a ver, tienen un esmalte de ciencia. No hay cosa, no hay fraude, de esos que tanto le gustan a Sergio, ¿no? Y que ya vi que existen también mucho ya en Argentina. No hay fraude que no se base en investigaciones que hicieron en la universidad fulana o mengana, ¿sí? O pues, tal estudio de acá o de allá. Entonces, el mismo hecho de llevar la evidencia científica a un nivel tan importante ha hecho que se utilice precisamente para sustentar mentiras. Y bueno, esto se puede entender mejor si utilizamos las famosas esferas de control, donde tendríamos entonces propiamente la esfera de control, que es la esfera del protocolo, del estudio clínico, donde importa mucho la calidad del diseño epidemiológico, el análisis estadístico, la metodología en sí, la selección de los pacientes, la pregunta de investigación, las partes que tienen que ver, de hecho, por eso se llama de control, que un investigador controla, que un investigador tiene en sus manos poder manipular. Tenemos que tener en cuenta que existe lo que llamaríamos la esfera de influencia, que en este caso sería el médico no investigador, el clínico, el que va a tomar decisiones en función de lo que se obtuvo en la esfera de control, ¿sí? Entonces, y a veces se nos olvida eso. Y esto es muy importante porque, como sabemos, los clínicos, investigadores, rara vez son los clínicos que toman las decisiones frente al paciente. O sea, estamos hablando de diferentes clínicos aquí y aquí. Entonces, es muy importante averiguar cómo se traslada, ¿verdad?, un dato publicado científico a lo que llamaríamos la esfera de influencia, que es la esfera de la toma de decisiones clínicas. Y esto es muy importante porque una de las cosas que se está enfatizando actualmente en muchos diseños epidemiológicos, sobre todo en modelos predictivos, es que el investigador encuentra la manera de traducir o de divulgar, ¿sí?, o de transferir información, datos clínicos a modelos que permitan, así sea, modelos de toma de decisiones, que es algo que rara vez ocurre, sobre todo, como les decía, en el diseño de modelos predictivos, donde nos limitamos a simplemente enumerar los factores de riesgo involucrados sin comprometernos con la toma de decisiones que van a tomar los clínicos o los epidemiólogos incluso. Entonces, aquí vamos a poner algunos ejemplos ahorita. Y finalmente está otra esfera, mucho más alejada ya incluso hasta del clínico, ya aquí no estamos ni siquiera involucrados los médicos, que es la esfera de interés. Y que tiene que ver con que finalmente, ¿cuál es el impacto que va a tener la información científica en la vida de las personas? Aquí hay ejemplos muy notables, ¿no? Por ejemplo, si uno se va un poco a la historia, pueden recordar épocas donde hubo grandes innovaciones, por ejemplo, en farmacología. Pongo un ejemplo, ¿no? La década de los 90, cuando aparecen en el mercado los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina como el gran nuevo modelo o paradigma del tratamiento de la depresión mayor.
y que bueno, hubo no sé cuántos miles de estudios clínicos aleatorizados habrán hecho en 30 años de historia de estas moléculas, ¿no? Y esto de alguna manera pasó a la esfera de influencia, se convirtieron en los fármacos preferidos, en los más utilizados. Hay muchísimos datos que muestran la cantidad o la manera como estos estudios influyeron en la toma de decisiones de los clínicos hasta llegar a ser uno de los grupos de fármacos más empleados, no solamente por el psiquiatra, sino por los médicos en general. Y entonces uno decía, bueno, y esto finalmente, esta práctica, ¿cuál es el beneficio que hemos tenido, que ha obtenido la población? Si uno se pone a averiguar esto, es poco probable que encontremos algo realmente de impacto. No se han modificado las tasas de remisión, se empiezan a encontrar con que en muchos casos hay serios problemas con el uso crónico, se replantean en la actualidad los tiempos de tratamiento, en fin, Sergio ha investigado muchísimo eso, pero es un buen ejemplo de cómo en la esfera de interés, que es donde más se cuestionan ahorita quizás este tipo de intervenciones, ¿no? Ahora, es importante observar que durante mucho tiempo, pues los investigadores pensaban o estaban en el supuesto de que su esfera de control era impenetrable, que nadie tenía derecho a cuestionar lo que hacían por el simple hecho de que lo estaban haciendo bajo una metodología científica, y la ciencia es neutra y la ciencia es refractaria a cualquier tipo de interés social. Y esto creo que no es así. Creo que debe de haber un compromiso, debe de haber un análisis sobre qué grado de impacto finalmente en el bienestar de los pacientes tienen la producción de información científica. ¿Sí? Y esta manera de evaluación, ¿sí? Que a lo mejor es una evaluación no científica, por así decirlo, ¿verdad? Porque no estamos evaluando ni el análisis estadístico, ni la metodología, ni el diseño, ni los criterios de inclusión. Estamos evaluando ecológicamente, finalmente, de qué sirvió todo eso. Bueno, y bueno, pues es el traslado, ¿no? de la calidad a la efectividad. Déjenme, les presento unos ejemplitos. Bueno, esto es importante, olvidarlo, perdón, no olvidarlo, ya ven. ¿Y qué es? Bueno, y todos lo sabemos, este es un mapa de sesgos cognitivos. No olvidar que pues nuestra disposición, digámoslo así, cognitiva hacia el mundo está basado en atajos, en sesgos, ¿verdad? Que nos impiden poder analizar los fenómenos como quizás debe de ser. Y esto a veces ocurre, bueno, de acuerdo a este códex, pueden bajar de internet, está libre. Digo, no vamos a hablar de todos estos sesgos, pero simplemente hablar que estos sesgos ocurren, en particular cuando tenemos mucha información, cuando tenemos demasiada información, cuando es imposible poder procesar demasiada información, aparecen nuestros sesgos cognitivos, aparecen los sesgos que todos conocemos, ¿no? El sesgo de confirmación, en fin, aquí en este códex podrán encontrar la lista exhaustiva de todos los sesgos cognitivos que aparecen cuando uno tiene demasiada información. También ocurre cuando esa información no tiene significado. Igual, hay otro tipo de sesgos que aparecen cuando la información que se nos presenta no tiene sentido, no tiene significado, y entonces tenemos que asignarlo. Recordemos que nuestra disposición cognitiva nos obliga a darle significado a cosas incluso que no tienen significado. Un poco así como la pareidolia, cuando vemos nubes. También ocurre cuando tenemos una necesidad de actuar rápido. Esto en el ámbito, por ejemplo, clínico, es significativo. Pensemos, por ejemplo, en muchos de los tratamientos recientes que se han propuesto para el COVID, que por la necesidad de actuar rápido, pues han estado equivocados. Creo que el mejor ejemplo es la hidroxicloroquina, ¿no?
que en el afán de tener algo rápido, se cometieron muchos sesgos en la interpretación de los datos científicos, ¿no? En fin, bueno, no me entretengo mucho en esto, ahí está, nada más que no se nos olvide que estamos sujetos a esto, que ni siquiera es voluntario, que se nos presenta, y que como vemos ahorita, lo mejor para contrarrestar los sesgos es tenerlos en cuenta. Miren, dos artículos para finalizar y ponerlos como ejemplos de lo que suele ocurrir. Este es un articulito que aparece en el Journal of Clinical Epidemiology, es un metaanálisis de hecho, donde analizan, es un metaanálisis, porque en realidad lo que hacen es investigar la información que existe, la publicada, en dos casos. Toda la información que existe sobre el tratamiento del dolor con la gabapentina y los estudios publicados del tratamiento de la quetiapina para la depresión bipolar. Y lo que ellos postulan es que en realidad es muy difícil hacer metaanálisis porque los protocolos esconden sus outcomes. O sea, lo que ellos proponen es que en la realidad muchas investigaciones parten de una gran cantidad de variables de respuesta y que eso puede hacer que a la hora de la hora los autores puedan seleccionar solamente los outcomes en donde obtuvieron confirmación de sus hipótesis e ignorar outcomes donde no se obtiene. Entonces lo que ellos hicieron fue un esquema para poder detectar en la realidad cuántos outcomes tenía cada protocolo, más allá de los que los investigadores mostraban en sus publicaciones. Y para esto lo que hicieron fue obtener los datos crudos, originales. Como ustedes saben, en la actualidad muchos protocolos están obligados no solamente a publicar en revistas científicas, sino también a publicar sus datos crudos, a compartirlos en ciertas páginas que para eso están, como en la página de clinicaltrials.org. Entonces, ellos obtuvieron los datos originales de los papers y entonces descubrieron que había muchos outcomes en realidad y que, bueno, en principio era imposible hacer metaanálisis con tantos outcomes, ¿no? Y bueno, les presento nada más el caso de la quetiapina porque pues es quizás el que nos concierne por nuestra actividad. Si se deja. Ellos encontraron 7 ensayos clínicos controlados para depresión bipolar. Y entonces lo que hicieron fue avanzar por dominios, ¿verdad? Normalmente tenemos varios dominios de outcomes, de lo que se puede medir, que además se analizan con diferentes instrumentos de medición, diferentes criterios, diferentes umbrales, y al final lo que encontramos, lo que ellos encuentran, al final en la orilla de este circulito, son todos los outcomes posibles que puede tener un estudio de quetiapina. O sea, ellos encontraron que estos 7 estudios de quetiapina tenían más de 60 diferentes variables de salida que podrían ser elegidas de cierta manera arbitraria, ¿no? Para mostrar efecto del medicamento cuando en otras variables no existía efecto. Este es un problema, el problema de los outcomes en medicina es un problema serio, no solamente en psiquiatría. Recientemente hay un escándalo terrible en cardiología, en este debate sobre si qué es más efectivo en el caso de la enfermedad coronaria, si la aplicación de stent o bien la cirugía cardiovascular. Este debate tiene muchos años y durante muchos años la evidencia clínica apuntaba a que los stent eran mucho más efectivos para prevenir, para tratar tempranamente la enfermedad coronaria, hasta que pues el análisis reciente ha mostrado que esta evidencia tenía que ver con el tipo de selección de outcome, ¿sí? Que cierto tipo de resultados de variables pues obviamente mostraban más efectividad de los stent, pero otro tipo de outcome mostraba más efectividad de la cirugía.
bueno, para no hacerles el cuento largo, en la actividad, la guerra la están ganando los cirujanos, ¿verdad? Parece ser que en contra de la evidencia que se había acumulado en los últimos 20 años, en la actualidad todo parece indicar que la cirugía es más efectiva que los stents y que incluso, ¿verdad? Las medidas conservadoras, en el caso de la enfermedad coronaria estable, por así decirlo, pudiera ser más efectivas que la aplicación de stents, lo cual viene a contradecir pues, la práctica rutinaria de cardiología de los últimos años, ¿no? Entonces, y esto es un asunto nada más de selección de variables. Entonces, es algo que se nos olvida mucho cuando leemos artículos, ¿no? ¿A qué le voy a llamar yo el resultado del estudio? ¿A qué le voy a llamar y cómo lo voy a mostrar? Otro ejemplo del tema del COVID, que vamos a tocar ahorita. Este es un artículo reciente que se llama así, las consecuencias en la salud mental durante la fase inicial de la pandemia de coronavirus en España. Publicada en una revista de alto impacto, ¿verdad? Esta revista es muy prestigiada. Y bueno, pues uno la lee y además por el tema, pues de entrada, pues uno dice qué interesante está esto, ¿verdad? Porque yo quiero saber pues lo que le pasa a las personas. Aquí dice consecuencias en la salud mental. O sea, yo quiero saber qué le pasa a la gente durante las pandemias, ¿no? El título es muy atractivo y seguramente, pues al leerlo, hace que la gente haga clic, ¿verdad? Y empiece a leer el artículo. Normalmente yo les digo a los estudiantes, ¿verdad? Que al leer un artículo, lo primero que tenemos que hacer es averiguar cuál es la pregunta, cuál es el objetivo, qué pregunta de investigación se hace los investigadores, ¿no? Ese es otro de los graves problemas en la actualidad, el hacer investigación sin tener preguntas y hacer investigación tipo a ver qué sale. Y esto, como veremos ahorita, gracias al poderoso uso que tenemos de herramientas estadísticas con los ordenadores, pues nos lleva a conclusiones espantosas. Se supone que la pregunta de investigación, eso se les dice a todos los estudiantes, ¿verdad? La pregunta de investigación siempre se encuentra al final de la introducción. El último párrafo de la introducción debe de estar el objetivo y el propósito del artículo. Entonces aquí buscamos, ¿verdad? Ese último párrafo. Aquí está. Y bueno, yo aquí busco dónde está la pregunta y pues no encuentro ninguna pregunta. Aquí lo que encuentro es nada más una presunción, ¿verdad? Parece ser que están muy interesados en afirmar que este es el primer estudio reportado donde se ve el impacto psicológico de la epidemia del COVID. Vamos, pero no hay aquí, no sabemos qué es lo que quieren saber. Simplemente decimos pues, que es el primer estudio del impacto, ¿verdad? Entonces, bueno, checamos sus variables y lo que hacen pues es muy sencillo, ¿verdad? Agarran una muestra de pacientes, de personas, la población, es una muestra poblacional, y pues le aplican diversas escalas, ¿no? Sociodemográficas, escalas de impacto psicológico para ver si tienen ansiedad, depresión, estrés postraumático. Hacen una escala para evaluar la discriminación, ¿no? Otra escala para medir la soledad, soporte social, bienestar espiritual, autocompasión y una sensación de pertenencia. Estas son las escalas. Y entonces, bueno, nos estamos imaginando, ¿verdad?, que es un estudio transversal, o sea, agarran una muestra de población, que yo espero haya sido aleatoria, y a todo mundo le aplican en el mismo momento todas las escalas. Esto es lo que se llama un estudio transversal, donde en un solo momento se hace toda la evaluación, todas las escalas, ¿verdad? Y luego lo que hacen, como suele suceder, y como les decía, y esto gracias a nuestras modernas computadoras, y gracias a que tenemos softwares muy poderosos para poder hacer análisis estadístico, y bueno, ellos hicieron lo que hacen mucha gente en la actualidad, meter todos los datos a un modelo de regresión lineal, ¿sí?
Esto es una práctica que se ha, pues no denunciado, pero se ha descrito como generalizada, ¿no? Los modelos de regresión son muy, muy poderosos porque nos permiten en un instante conocer la relación que existe entre variables al mismo tiempo, y eso lo podemos hacer además de manera multivariada. Entonces, de entrada, pues son modelos muy atractivos. Ya nos hemos olvidado mucho de los análisis clásicos con T de estudio, chi cuadrada. No, ahora lo que está, como dice acá, son los modelos de regresión. Entonces, un modelo de regresión, ¿verdad? En donde ellos quieren saber qué influencia tiene, cómo se relacionan las variables, digamos, un tipo de variables, que en este caso ya las ponen como independientes, como serían la escala de bienestar espiritual, la escala de soledad, en fin. Y lo que ven es, de aquí se traslada, si se ven, que pues la variable que tiene una mayor influencia en este modelo es una escala que mide el bienestar. Esto lo que quiere decir es que hay una relación, en este modelo hay una relación alta, relativamente alta, entre la presencia de síntomas de depresión, ansiedad y estrés postraumático, y esto que mide esta escala, que es algo que ellos llaman el bienestar espiritual. El problema es que su conclusión, ¿sí? Su conclusión es esta. El bienestar espiritual emerge como el factor protector más relevante para depresión, ansiedad y estrés postraumático. Esto implica serios problemas, primero de índole interna, ¿verdad? Ellos hablan de un factor protector. Ustedes saben que un factor protector se refiere a un factor de riesgo previo a un problema que te protege. Y esto es imposible de saber en un estudio transversal. O sea, es blasfemo, decirlo así, que de un estudio transversal uno pueda obtener predicciones. Sabemos que en un estudio transversal es imposible saber qué es primero y qué es después. O sea, aquí no podemos saber si el bienestar espiritual te protege contra la depresión, ansiedad y estrés postraumático, o los pacientes que tienen depresión, ansiedad y estrés postraumático tienen menos bienestar espiritual, lo cual es perfectamente plausible también, desde el punto de vista lógico. Sin embargo, ellos asumen una relación causal. Ahora, el problema no nomás acaba, digamos, en la crítica metodológica, en la crítica del diseño. Cuando esto lo lee alguien, un periodista, o tiene una difusión a través de medios, pues se convierte en otra cosa. Es muy probable que este estudio acabe apareciendo en alguna página o en algún WhatsApp, diciendo que lo mejor que existe en este momento es rezar. No se me haría nada, ¿verdad? Que alguien diga, fíjese que lo que mejor usted puede hacer es rezar. Porque hay un estudio científico en una revista seria, ¿verdad? En donde, seria en cuanto que tiene un buen factor de impacto, está en Science Direct, está revisada por pares, donde se comprueba que el bienestar espiritual es lo que más te va a proteger contra la depresión y ansiedad y el estrés postraumático. Como dando por hecho que todo lo demás no podría ser protector. Fíjense bien las palabras, the most relevant protective factor. Es terrible esto, verlo, ¿verdad? Como parte del sistema de información en el que estamos sujetos, ¿no? Además, ignorando que ellos nada más estudiaron un tipo de variables, ¿no? Estudiaron muchas otras que nos pudieran haber sido relevantes, ¿no? Para esto de proteger, ¿sí? Bueno, la última parte, como les decía, tiene que ver con, bueno, ¿y cómo se previene esto? Yo creo que la única manera, lo voy a mostrar de una manera muy general, perdón, algún día podemos hablar más de esto, es el desarrollo de habilidades y disposiciones para el pensamiento crítico. Los expertos en esto se niegan a definir el pensamiento crítico porque precisamente definir el pensamiento crítico es poco crítico. Y más bien tratan de desglosar y operacionalizar
cuáles son las habilidades, cuáles son las disposiciones en las cuales deberíamos estar entrenados para ser ajenos o para ser inmunes en la mayor posibilidad a este tipo de distorsión de información a las que estamos sujetos, no solamente por nuestros sesgos cognitivos constitucionales, sino además por el medio ambiente en el cual se está dando esta difusión de la información. Por ejemplo, entre estas habilidades se habla desarrollo de habilidades como la lógica, y muchos destacan cómo hemos perdido, incluso como asignatura en la educación media superior, lo que antes se llevaba, ¿no? Como lógica, ¿no? El cultivo de la lógica como una disciplina que además es antiquísima, ¿no? Y que hemos olvidado, ¿no? La lógica, la interpretación, el análisis, la evaluación, la inferencia, la explicación y la autorregulación, ¿no? Que tiene que ver con el desarrollo de habilidades metacognitivas. Aquí le doy las gracias, por si me está yendo, a mi hermana Lucy, que me dio chance de utilizar esta diapositiva de ella. Las disposiciones de un pensador: ser inquisitivo, sistemático, analítico, juicioso, de mente abierta, buscador de la verdad, y que confía en el razonamiento. ¿Qué dificultades, entrando a lo que vamos a hablar ahorita quizás? ¿En dónde se ha visto dificultades? ¿En dónde yo me he dado cuenta que ha habido mayores problemas en la discusión de esta información en la pandemia? En principio, recordemos, en la naturaleza del virus, todavía no aparecía propiamente la pandemia, cuando ya se discutía mucho de dónde venía este virus, ¿no? Si había sido fabricado en un laboratorio o si había surgido de la naturaleza. Ha habido muchas dificultades para entender la verdadera letalidad del virus, muchas distorsiones, la efectividad de las medidas de distanciamiento social. Yo creo que no se acaban de entender para qué, por qué, cuál es su alcance. Algo que ahorita está agarrando mucho auge, que ahorita quizás me gustaría hablar de ello, y es el uso de pruebas diagnósticas, ¿no? Parece ser que no se entiende para qué son las pruebas diagnósticas. Todo el mundo habla muy en general, donde hay que hacer pruebas, ¿sí? Y ni siquiera sabemos para qué. También ha habido muchos problemas para entender la famosa inmunidad de rebaño. No se diga la efectividad de los tratamientos que empiezan a salir y el desarrollo de la vacuna. Creo que esas son las áreas donde estamos batallando. Y creo que tanto el problema se sitúa del lado del receptor, del interpretador, como de los divulgadores. Estamos viendo cómo pues, los mismos investigadores que generan los datos no son los mejores divulgadores. Yo creo que una de las conclusiones con las cuales yo me quedo después de estar viviendo esta situación de pandemia es que el divulgador de la ciencia debe de ser un profesional de la divulgación. Que el investigador mismo, lejos de poderlo divulgar, a veces propicia la distorsión de la información. Entonces, finalmente, vamos a lo que he decidido, ¿verdad? ¿Qué características tiene una fake news de las que estamos viendo? Bueno, normalmente se basan en supuestos estudios científicos, ¿no? Respaldados por universidades de prestigio. Por ahí leía un reporte que publicó Sergio en el Facebook sobre un doctor, un médico ahí de los famosos o algo así en Buenos Aires, ¿no? Que publicaba una gran cantidad de intervenciones supuestamente basadas en lo más novedoso de las neurociencias y la medicina, ¿no? Normalmente, bueno, aquí en México, cualquier universidad extranjera se considera de prestigio automáticamente. Entonces, cualquier cosa que queramos difundir, hay que decir que está hecho en la Universidad de Maryland o de Melbourne, ¿verdad? Siempre se mencionan conceptos exóticos, ¿no? De la moda, exosomas, epigenética, cognición, ¿verdad? Cosas que suelen estar presentes en el discurso científico
y que son totalmente sacados de contexto a la hora de que se forman parte de una desinformación, ¿no? Y bueno, eso es lo importante. Una de las maneras en que uno puede distinguir algo falso de uno verdadero es que normalmente están en su origen. En su origen, cuando uno rastrea el origen de una noticia de este tipo, está diseñado para propiciar clics, ¿no? Publicitarios. En el mejor de los casos, o bien, en algunos casos, ponerse a favor o en contra de algún tipo de ideología específica. Pues bueno, esto es lo que yo quería mostrar como un adelanto, como una introducción. Creo que me pasé del tiempo. Y ahora sí, me gustaría pues, charlar con Sí, ustedes de lo que quieran, de lo que sí. sé que hay Muchas, público preguntando, ¿verdad? sí, muchas Y bueno, gracias. pues adelante. Muchas gracias, Amado. Y la verdad que muy buena tu presentación, lo vimos con mucha atención. Tuvimos más de 130 conectados todo el tiempo. Habitualmente tenemos hasta la 1, pero dada, digamos, la presentación de que efectivamente tenemos poco tiempo, yo creo que nos vamos a quedar unos 15 minutos más conversando contigo, pero hacemos el disclosure para que la gente sepa que vamos a estar pasados de la hora, vamos a dejar la presentación completa en práctica psiquiátrica y en YouTube, y anunciar que la próxima semana vamos a hacer la segunda parte de suicidio, ¿ah? Porque quedaron varias preguntas ahí en el aire y creo que hay que exponer un poco más respecto a este tema de cómo preguntar y si preguntar o no preguntar es peligroso, y creo que es un tema bien interesante, así que eso vamos a dejar la próxima semana. Y ahora conversamos contigo, Amado. No sé si Sergio, José, Yo tienen estoy alguna conectado. pregunta. No, si no estoy conectado tendría que abrir su cámara, Amado, que creo que la tiene Ahí está, ahí está. Amado y José. También Amado está apagado. No, está, a ver, Estamos espérame. todos prendidos. Ahí está. Estamos todos Está prendidos. prendido, aquí está. Ahí está. No, mi primer comentario es felicitarlo. Yo admiro la capacidad de interpretar de Amado, y aparte tiene esta maldad para encontrar los papers. De España me mata. A rezar, Sergio, a ponerse a rezar. Sí, sí, no, Son los no. que te gustan, son los que te gustan. Te lo preparé a ti, no personal, para que pasaras un coraje. El único comentario que quería escuchar que piensan todos al respecto, me encantó esto de las esferas, y yo creo que está pasando otra cosa también, me lo vas a aclarar vos probablemente, es decir, en esta, ¿cómo podríamos decir?, tiranía de las revistas, esto de publica o perece, pero también las revistas tienen cierta dependencia de algunos autores que aseguran determinado impact factor, entonces les ofrecen a algunos autores revisiones, y por ejemplo uno encuentra que hay 15 revisiones sistemáticas con los mismos papers, esto por cuestión de la bibliometría, tener un efecto muy particular que da una pseudoplétora de información, ¿no? La gente aparece una pseudo-verdad por imposición de números, que cuando uno tiene la tarea, se puede, o conoce el paño, o tiene mucho tiempo, se da cuenta que en realidad es un refrito del mismo artículo, publicado con diferencias más de sintaxis o de estilo que de argumentos y de datos. Esto ha pasado, por ejemplo, o está pasando todavía con una propuesta que se llama neuroprogresión en trastorno bipolar, que bibliométricamente parecía que estaba muy sólida la investigación, y después, perdón, la hipótesis estaba muy sólidamente fundamentada, y después uno veía que en realidad eran 3 o 4 estudios cross-seccionales revisados una y otra vez por miles de journals que como los autores son los más importantes, necesitaban un artículo de esta gente. Y lo último, y con esto me callo, otra cosa que yo no le encontré nombre, que es algo que aprendí en mis años cortos y pobres años de investigador, los últimos 10, que es lo que yo llamo grant bias. Es decir, yo me he dado cuenta, yo trabajo investigo sin honorarios, nunca tuve un soporte económico para investigar. Y cuando tomé contacto con los otros investigadores que trabajan, que viven de eso, me di cuenta que el peso que tienen de salir a buscar el grant, después el condicionamiento que les da el grant,
hacen que pierdan todo sentido crítico de lo que están haciendo. Es decir, tienen que justificar el dinero que recibieron, y si por la mitad del trabajo la hipótesis sale nula, no puede ser, hay que seguir, porque tengo que seguir subiendo al trencito del gráfico, ¿no? Entonces, y en sociedades, sobre todo americanas, donde hay realmente un campo de trabajo muy importante para los investigadores, esto es clarísimo. Es decir, la agenda de las investigaciones está alrededor de lo que el NIH está dando plata. No es que la pregunta sea buena o mala, ¿no? Sí, bueno, mira, de lo primero, Sergio, cada vez más se insiste que hay que cambiar la manera como se divulgan los datos basados en revisiones sistemáticas y metaanálisis, por lo que dices, ¿no? Y una de las cosas que se está insistiendo, de hecho, ya ves que para cada diseño existe una especie como de formato o de checklist que se tiene que cumplir. Ya ves que hay el CONSORT para los ensayos clínicos controlados, bla, 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 ¿no? No hay para muy pocos para las revisiones sistemáticas. Como tú dices, cada quien hace revisiones sistemáticas y metaanálisis, pues de los artículos que quiera, ¿verdad? Simplemente tú dices, hice una revisión sistemática y ya. Pareciera como que pues ya la hiciste, ¿verdad? Una de las cosas que se proponen ahora es que si tú haces una revisión sistemática, tienes que divulgar, tienes que compartir exactamente el código de búsqueda que hiciste, las bases de datos donde buscaste, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú lo compartes, yo puedo ver si realmente se repite, ¿sí? Hay casos donde algunos editores le han pedido al autor, ¿verdad? Oye, a ver, pásame el código de búsqueda, ¿verdad? Todos los términos mesh y todas estas cosas, ¿verdad? Y resulta que no, tú pones los mismos códigos, no tienes el mismo resultado, no tienes el mismo resultado que tiene el autor, lo cual lleva a concluir que los autores seleccionan de lo que tienen aquellos artículos que podrían influir en su resultado final. Eso es algo importante, ¿no? Sobre todo cuando además existen búsquedas en bases no publicadas, que eso tiene que ver con tu segundo comentario, ¿verdad? Está bien comprobado, creo que eso es algo que está fuera de discusión, que se publican más investigaciones donde obtienen resultados positivos. Los resultados negativos suelen ser no publicados. Inclusive no necesariamente por la voluntad del investigador. Es menos probable que te acepten en un paper un estudio donde no encuentras lo que buscabas a que te publiquen lo que sí encuentras. Entonces, es de poco interés, hasta en el título. Tú no vas a leer un artículo que diga, no encontré efecto de esto sobre lo otro. Ay, no. En cambio, vas a leer un artículo donde diga, ay, sí encontré un efecto de esto sobre lo otro, ¿no? Y bueno, otra cosa que también está bien documentada es el efecto del grant, ¿no? En las publicaciones con financiamiento, ¿sí? Hay más resultados positivos que en los resultados sin financiamiento. Ahora, aquí hay algo muy importante. Cuando se habla de este sesgo de publicación y sesgo de financiamiento, ¿no? Que así les llaman, uno supone así como cierta maldad, ¿verdad? Uno se imagina al investigador, ¿verdad? Recibiendo dinero y diciendo, voy a distorsionar las cosas para quedar bien con mis sponsors, ¿verdad? No necesariamente es así. O sea, como mencioné, hay muchísimas formas en que uno puede sesgarse cognitivamente sin darse cuenta. Yo te aseguro que la mayor parte de los investigadores que hacen investigación basada en financiamiento, te pueden asegurar que ellos que el financiador no tuvo nada que ver con el análisis, con el diseño, y que ellos actuaron de manera honesta, objetiva. O sea, te lo pueden asegurar y lo creen y quizás están convencidos de que lo hicieran. Pero cuando tú haces el análisis ecológico del asunto, ves que no es así. Ya cuando ves el análisis completo, dices, oye,
pues por más que los investigadores juren y perjuren que actúan con total objetividad y neutralidad científica, a la hora, ¿qué crees? Los estudios financiados siempre salen más a favor de lo que quieres encontrar que los que no están financiados. Y eso no es posible que ocurra en la realidad, ¿verdad? De acuerdo a lo esperado. Entonces, ahí no solamente se trata de un asunto de ética personal, ¿verdad? Digo, por supuesto que hay casos de bribones, ¿verdad? Esos lo dejamos. Yo me refiero al investigador honesto, ¿no? Que trata de hacer una investigación seria, pero con un financiamiento, ¿no? Y que como tú dices, es muy probable que no pueda estar ajeno a este sesgo que le impone, ¿verdad? El tener que seleccionar ciertas variables, ¿no? Seleccionar ciertos datos, ¿no? Pues para que aparezcan datos más favorables. Y la otra cosa que tú dices es muy importante. Finalmente, lo que hace el grant, más allá de poder influir en el resultado, es determinar el foco de la investigación. ¿Cuáles son los 2 medicamentos en psiquiatría más efectivos que existen, Sergio? El carbonato de litio y la clozapina. Te aseguro que están en el último lugar. Sí. De número de papers, de número de publicaciones e investigación. A nadie le importa. Y sabemos por qué, ¿verdad? Entonces, yo creo que el problema más grave que hemos tenido con el financiamiento, con la dependencia de financiamiento externo, ha sido el enfoque que se le ha dado a la investigación farmacológica y en general al enfoque de la clínica, de la psicopatología, no en psiquiatría. ¿Sí? Creo que ese es el problema. Más allá de la calidad y de los resultados, es que, como puse si hiciéramos una bibliometría de a qué se le ha dado más interés en los últimos 30 años, pues a depresión, ¿verdad? Y tú lo has manifestado en múltimas veces. Tenemos un serio problema hasta en la conceptualización de lo que es depresión. Ni siquiera sabemos qué estamos hablando y seguimos haciendo ensayos clínicos controlados de medicamentos para tratar algo que ni sabemos, hemos podido caracterizar bien de una manera psicopatológica. José, ¿querías decir algo? Primero decir que yo creo que no importa nada, que nos pasemos en el tiempo, obviamente los que se tengan que ir bajando, pero es una delicia realmente escuchar a Amado. Yo me siento muy afortunado de haber estado hoy día acá y ojalá podamos escucharte de nuevo, Amado, en este tópico que me parece, pero así, claro, de la más alta relevancia. Quería solo comentar que yo creo que incluso nos podemos quedar cortos con el bias, el grand bias, con el bias económico. Parece que donde estamos las mentes humanas con todos con todas nuestras perversiones, ni siquiera es tan fácil adivinar o entender qué es lo que nos sesga. Yo creo que una pérdida de la inocencia maravillosa que yo tuve la fortuna de tener es haber estado en el NIH, en el NIMH, en los 80s. Yo hice un periplo largo allá como investigador, en una época en que el intramural, es decir, todo lo que era dentro del NIMH, no requería aprobación muy compleja, más bien era casi libre, casi cualquier cosa que tú propusieras. Yo me acuerdo porque participé también en el diseño de estudios o propuestas de estudios, y por descabellado que fuera, había un budget enorme que permitía aprobarlo casi a priori, estaba preaprobado. Y en ese contexto, en ese NIMH, en donde uno podría decir, bueno, la plata no era tema entonces, existía todo tipo a ver, lo que pasa es que cuando estás en ese lugar, te das cuenta que todos los que están alrededor tuyo son los revisores de los journals más prestigiados. Y cada individuo prestigiado tenía un grupo de investigadores con ellos al que le decía, tú podías ver en la mañana, llegaba el jefe y tiraba sobre tu escritorio un protocolo y te decía, analiza y evalúa este pedazo de porquería que nos llegó, ¿no es cierto? Y ya tenías totalmente centrado y decidido por dónde tenía que ir tu evaluación, porque si no era muy complejo. Es decir,
la esfera de control, que supuestamente tendría que ser aséptica como un pabellón quirúrgico de toda influencia viral o bacteriana, parece haber perdido la inocencia desde siempre, nunca la tuvo. No es siquiera solamente lo económico, tiene que ver también con las necesidades de tener la razón, con los egos de los investigadores, con las rencillas entre investigadores, con todo aquello que a Sergio lo he escuchado mucho valientemente arremeter, ¿no? En el fondo, la sensación que a uno le queda es que no hay nada que reemplace algo que no nos entrenamos, que es la capacidad de tener pensamiento crítico a la hora de evaluar la literatura. Nos evaluamos demasiado poco en algo que es fundamental. ¿Cuán fundamental? Porque a lo mejor uno podría decir, bueno, pero al final uno sigue la práctica de lo que digan las guías. O uno sigue la práctica de lo que los centros de formación nos enseñaron. ¿Así? Los psiquiatras sabemos muy bien que en alguna época el valproato fue más poderoso como estabilizador anímico que el litio, por lejos. Y le ganaba across the board, le ganaba en toda manera de compararlo. Hasta que quedó de manifiesto que no, que parece ser que los manufacturadores habían logrado convencer a los formadores de psiquiatras en los Estados Unidos de aquello, pero la evidencia tenía bemoles, tenía muchos bemoles. Entonces uno podría decir, bueno, pero es que entonces tenemos las guías de expertos, las guías clínicas, que son nuestro instrumento fundamental. Tú mismo, Amado, decías, son muy, muy importantes, son un aporte tremendo. Bueno, entonces yo le digo a los colegas psiquiatras, entonces sí creemos, como nos dicen las guías, que la agomelatina y la trazodona son exactamente comparables en potencia y efectividad a la venlafaxina como antidepresivo. De nuevo, creo que tú nos haces una inmersión en un área fundamental, pobrísimamente abordada, en donde hay muy pocos caminos alternativos que no pase por el desarrollo de pensamiento crítico, de capacidad crítica al momento de evaluar todo lo que recibimos, ya sea la literatura científica, como lo que nos presentan los expertos en los foros, en los paneles, en los simposios, como también incluso lo que nos llega por las guías, ya depuradas supuestamente con medicina basada en la evidencia. Eso quería aportar. Y creo, mira, aquí agregaría algo que me parece muy relevante. Y hay gente escuchándonos que está probablemente fuera del ámbito de la medicina y probablemente hasta de la ciencia. Y es muy importante porque este debate interno, al interior de la ciencia, por así decirlo, nos está haciendo quedar muy mal ante la sociedad. Y el resultado es, pues, escepticismo, esta acusación que se hace ahora, ¿verdad? De que, ¿cómo te diré? La gente ahorita puede creer cualquier cosa. Si tú le dices, mira, es que esto está basado en la ciencia, dicen, nah, tu ciencia, mira cómo la tienes. ¿Cómo puedo yo afirmarle a un paciente, ¿verdad?, que un tratamiento es efectivo, una intervención, tiene evidencia de soporte, ¿sí? Si sabe que esto que acabas de decir, ¿no?, que estamos inmersos en un problema estructural serio, no solamente metodológico, sino además ético y epistemológico. Entonces, los resultados de esto hacia el exterior es terrible, porque entonces la gente ahorita, la gente de arriba de la población, pues puede creer cualquier cosa y nos cuesta mucho trabajo poderle asegurar o argumentarle lo que verdaderamente es científico. No sé si me explico, ¿verdad? O sea, por eso el éxito de la parte de nuestro compromiso, parte de nuestro compromiso es devolverle, ¿verdad?, a la ciencia, conocimiento científico, en este caso la clínica científica, su verdadero valor en la sociedad. Pues porque este está muy devaluado. Y en parte, pues, ha sido nuestra culpa. Nuestra culpa me refiero como gremio, como género, ¿verdad? Y pues porque a lo mejor también, ¿verdad?, hemos cometido errores, ¿no? Y como, entonces creo que ahí hay un problema, ¿sí? No solamente de discusión entre nosotros,
la solemos tener, nuestros debates, sino cómo le vamos a hacer para devolverle, ¿sí?, al conocimiento científico su valor dentro de la práctica clínica. Y ya generalizando, cómo le vamos a devolver a la ciencia el papel rector de la humanidad. Y bueno, ya viéndonos más para arriba, pues lo que estamos viendo en el mundo es ese, ¿no? Gobiernos que no descansan, o que ponen a un lado el conocimiento científico, ¿sí?, como uno de los pilares, ¿no?, como uno de los fundamentos para la toma de decisiones políticas, ¿no? Y eso creo que es muy, muy grave, ¿no? Muy grave más allá. Estás hablando de cerca, ¿no, Amado? De muchos lados. Oye, nos quedan re pocos minutos, o sea, de hecho ya estamos bien pasados, pero hemos hablado del círculo del control, ¿ah? De ahí pero más allá del círculo del control, donde caen todos, digamos, donde caen los clínicos, donde caen los tomadores de decisiones, donde cae la gente, esta epidemia ha mostrado que pueden haber un montón de distorsiones y que tienen que ver muchas veces con la lógica que tú decías al final, ¿ah? Con el sentido común. O sea, cuando se plantea, por ejemplo, esta discusión respecto a si las mascarillas sirven o no sirven, y salen un montón de científicos a decir que no sirven porque no hay estudios que lo demuestren, siendo que el sentido común dice que... a ver, ¿por qué los doctores en los hospitales usan mascarillas? Entonces, eso uno. Y lo otro No, y lo otro que después acaban diciendo que sí sirven. Que sí sirven, claro. Pero que no decían que no servían porque no tenían evidencia de que sí servían. Exacto. Ignorando entre medio. El principio precautorio, ¿no? Que es algo de los cuales algún día hablaremos también, ¿verdad? Y el sentido común. Y lo otro que ocurre, digamos, es que personas que no tienen ningún entrenamiento, ni ningún afín a la ciencia, digamos, afirman cosas como Donald Trump, de que la hidroxicloroquina, etcétera, etcétera, ¿ya?, sirve para el COVID. Y salen, y uno dice, bueno, pero había una evidencia preliminar, ok, pero salen todos estudios clínicos bien hechos que dicen que no sirve, y él sigue afirmándolo, ¿ya? Y sigue mucha gente creyéndole, ¿ya? Sí, también ahí hay otro fenómeno de que una vez que sale la evidencia, que uno diría ya que es más contundente, cuesta salir del error, ¿ah? Y efectivamente la opinión de alguien, que incluso uno puede no tener más o menos afinidad, digamos, pesa mucho más que un par de buenos estudios clínicos bien hechos, digamos, donde dicen, oye, no sirve, y dicen, no, sí, pero igual tomo. Bueno, o sea, el no creer, ¿ah? Y la posverdad, digamos, cómo se instala como fenómeno. Sí, de acuerdo. A ver, dos cosas. Tenemos que ir cerrando, ¿eh? Sí, tenemos que ir cerrando. Sergio, cierra tú. Sí. No voy a cerrar, pero quería dos cositas. Una, volver al ejemplo del barbijo de Danilo, porque tuve una discusión de que decían, no, mira, ese barbijo que te compraste solo retiene el 30% del virus. Y yo le decía, pero es un montón, si me ibas a hacer un tacto rectal para disminuir 5% la chance de cáncer de próstata. O sea, el barbijo es un regalo, ¿entendés? Es un negocio infinito. Eso es lo primero. Correcto. Ahora, lo segundo es, capaz disparo un poco más la charla, una anécdota que tuvimos, yo no sé si estaba con Danilo, pero al final un querido investigador de bipolares en el Congreso de la Sociedad Internacional, que tuvimos una conversación y cuando se refirieron a él dijeron, no, ese hombre es malo para los negocios. Y para mí fue como la pérdida de la virginidad, es decir, que todo lo que ese hombre había aportado quedara subsumido en si era bueno o malo para el negocio de la investigación, yo creo que es probablemente como ese último círculo, no el de la influencia, se come todo. Es decir, yo creo que las leyes van a tener que surgir. En general se busca mejorar la metodología y que la metodología se expanda, pero si el círculo de influencia no se legisla, no se controla, no hay una compliance, del mismo modo que en los laboratorios, entre los chairman, los investigadores de nombre y todo eso, va a ser muy difícil. Hay que cortarles las alas a esa gente. Demasiado poder.
Sí, sí. Es curioso, digamos, que hace años el gran conflicto de interés era la industria farmacéutica, pero probablemente ahora existen pocas industrias más controladas y más revisadas y con más compliance que la industria farmacéutica. Y después de conocer, como dice Sergio, digamos, un ámbito en particular, que es los trastornos afectivos, los trastornos bipolares así por dentro y el tras bambalinas, lo que hacen los investigadores en las universidades o lo que hacen los investigadores fuera del ámbito de la industria farmacéutica está muy poco regulado, digamos, muy poco regulado. De hecho, los grandes escándalos del último tiempo son escándalos que no tienen que ver con la industria farmacéutica, tienen que ver con la clonación, con O la competencia entre gremios. Exacto. Como el ejemplo que mencionaba de los cardiólogos intervencionistas con los cirujanos, ¿no? O sea, ese es un ejemplo de... Y de nichos de negocio, de nichos de negocio. De nichos de negocio. Así es. Totalmente. Dinero manda. Claro. Ya, muchachos, Sergio, tú cierras. No solo el dinero manda, pero manda bastante. Sí, el poder pero hay manda. otras cosas que también mandan y pueden ser provocadoras de perversión también. Sí, José, el dinero no hace a la felicidad, la compra hecha. Y produce una sensación harto parecida, dice. Muy parecida. No, bueno, Amado, vamos a cerrar. La verdad Extraordinario. Que Mucho. me parece una picardía. Sí. Y tiene esto también que ver con los negocios, que necesitemos una pandemia para tenerte entre nosotros, pero es difícil conseguir plata, porque antes, yo creo que esto nos está dando una libertad, que es hablar con quien queremos. Liberarnos también de eso, ¿no? ¿No? Porque últimamente estábamos hablando con quién podíamos traer. Así es. Ahora estamos hablando con quién elegimos. Yo creo Así que es. Sí. Nada, un gustazo verte. No, y espero que podamos continuar. Hay muchísimos temas alrededor de esto. Y creo que se nos quedan muchos temas en el tintero. Y sí, pues ojalá haya preguntas por ahí, si hay oportunidad de hacer una segunda parte, con mucho gusto. Hay un montón de agradecimientos. Fue un placer estar con ustedes, de verdad. Un abrazo. Gusto verlos de nuevo. Y como tú dices, ya nada nos impedirá vernos cuando nos pegue la gana. Sí. Y parada de rejuvenecer, Chao, chao. Chao. Bueno, chao. Chao, Danilo. Chao, Bye. Sergio. Chao, Mario. Bye. Gran gusto.